Bueno, vamos a meternos de lleno en el derecho islámico. Pero, ojo, no como si fuera un código estático, antiguo, no. Vamos a verlo como lo que es en realidad. Un sistema vivo, dinámico, que se extiende por todo el planeta desde Marruecos hasta Indonesia y que a día de hoy sigue evolucionando y dando forma a la vida de millones de personas. Claro, la pregunta que surge casi siempre es esta, ¿verdad? ¿La Sharia es un libro de reglas fijo que no se puede cambiar? Mucha gente se imagina eso, como un único libro de leyes lleno de polvo. Pero la realidad, bueno, la realidad es mucho más compleja y, sinceramente, mucho más fascinante. Pues la respuesta corta es que no. Para nada. No es un libro, es toda una arquitectura jurídica. O sea, un armazón completo, diseñado, y esto es lo importante, para ser interpretado, para ser adaptado y aplicado por juristas a lo largo de los siglos. Pensemos en ello como si fueran los planos de un gran edificio, no el edificio ya terminado. Y aquí es justo donde empezamos a ver esa naturaleza viva de la que hablamos. Este sistema combina de una forma magistral las fuentes sagradas con el razonamiento humano, y todo para guiar la vida diaria. Es como un puente entre lo divino y lo terrenal. En el corazón de todo esto está la Sharia. La palabra misma significa el camino o la vía. Y esto es clave. No se refiere solo a un conjunto de leyes. Es un marco ético y espiritual completísimo que organiza toda la vida, desde cómo se reza hasta cómo se hace un contrato comercial. Entonces, ¿dónde arranca toda esta arquitectura? Pues empieza con un fundamento divino. La estructura jurídica al completo se construye sobre dos pilares revelados que se consideran sagrados e inalterables. Esta es la jerarquía. Primero, las dos fuentes primarias, el Corán y la Sunna, que son la revelación divina. Y luego, dos herramientas secundarias, el ijma y el qiyas, que ya son producto del razonamiento humano, de la erudición, para poder aplicar esas fuentes. La piedra angular de todo, la base, es el Corán. Se considera la palabra literal de Dios. Es muy importante entender que no es un código legal como tal. De sus más de 6.000 versículos, solo unos 500 tienen implicaciones legales directas. El mensaje principal se centra en principios éticos, como la misericordia, la moderación, la solidaridad. Si el Corán es el qué, la Sunna vendría a ser el cómo. Recoge lo que dijo, hizo y consintió el profeta Mahoma. Actúa como un ejemplo práctico que aclara y completa los principios del Corán. Y todo esto se conserva a través de miles de pequeñas narraciones que se llaman hadices. Ahora, aquí viene algo realmente interesante, el rigor académico que hay detrás de esto. No se aceptaba cualquier narración, así como así. Cada hadiz tiene un isnad, que es su cadena de transmisores. Los eruditos analizaban la vida de cada persona en esa cadena. Si alguien tenía una reputación un poco dudosa, el hadiz entero quedaba descartado. Es un proceso de verificación histórica, de verdad, impresionante. Venga, pasemos a ver cómo este fundamento se convierte en ley que se puede aplicar. Porque claro, cuando las fuentes divinas no dan una respuesta directa a un problema nuevo, los juristas islámicos tiran de una caja de herramientas intelectuales de lo más sofisticada. A ver, aquí tenemos las dos herramientas principales. Por un lado, el ijma. Esto es básicamente el consenso de la comunidad de sabios. Es una forma de validación colectiva que le da un peso enorme a una interpretación. Y por otro lado está el qiyas, que es un esfuerzo intelectual más individual. Es el razonamiento por analogía. Por ejemplo, la prohibición del vino se extiende a las drogas modernas por el efecto embriagador que comparten. Eso es el qiyas. Este proceso tiene varias piezas clave. Todo empieza con el ijtihad, que es ese esfuerzo intelectual del jurista. Esto suele implicar el tafsir, que es un análisis súper profundo del Corán para entender bien su contexto. El resultado de este trabajo puede ser una fatwa, que es una opinión legal para un caso concreto, y el conjunto de todo este conocimiento se conoce como fiqh. Toda esta flexibilidad para interpretar llevó a que, dentro del Islam suní, surgieran diferentes metodologías. Ojo, no son sectas distintas, sino escuelas de pensamiento jurídico. Comparten los mismos fundamentos, pero sus métodos son diferentes. Y esta diversidad no se ve como algo malo, al contrario, se ve como una fortaleza, como una prueba de la riqueza intelectual del sistema. Esta tabla lo resume de maravilla. La escuela Hanafí es conocida por ser flexible y usar mucho la analogía. La Malikí, que predomina en el norte de África, tiene muy en cuenta las costumbres locales. La Shafi'í es muy sistemática, muy organizada. Y la Hanbalí, en la península arábiga, se aferra a una interpretación más literal. 4 enfoques distintos, pero todos reconocidos como válidos. Muy bien, ya hemos visto la teoría, pero ¿cómo funciona todo esto en la práctica hoy? Pues vamos a analizar un caso real para ver estas herramientas en plena acción. Aquí tenemos a Leila, una empresaria de Marruecos. Está mirando un contrato y hay una cláusula que le inquieta. ¿Ese recargo por gestión?
¿No será una forma encubierta de riba el interés que la Sharia prohíbe por considerarlo injusto y explotador? Para resolver la duda, acuden a un jurista. Él utiliza el quiyas, el razonamiento analógico que vimos antes. Compara la naturaleza de ese recargo con la definición de interés prohibido que hay en las fuentes y después presenta su conclusión a la comunidad. Al no haber objeciones de otros sabios, se alcanza un ijma, un consenso, que valida su interpretación. El último paso es que Leila pide una fatwa, una opinión jurídica formal. El experto la emite y confirma que, efectivamente, ese recargo va en contra del principio de comercio justo. Con esa guía, la empresa modifica el contrato y lo alinea con la ética islámica. Así es como el sistema responde a un dilema del siglo XXI. Y aquí llegamos a un punto crucial. El derecho islámico no se puede entender de forma aislada, como algo separado. Opera dentro de un marco espiritual mucho más grande, que guía la vida entera de un musulmán. Y ese marco espiritual, el que da forma al día a día, se apoya en 5 prácticas fundamentales. Son los conocidísimos pilares del Islam. Son estos: la declaración de fe, la oración diaria, la caridad, el ayuno en Ramadán y la peregrinación a la Meca. Pero no son solo rituales, Son prácticas diseñadas para cultivar virtudes como la disciplina, la solidaridad o la devoción. Son el contexto ético en el que funciona la ley, el motor de la vida espiritual que le da sentido a todas las normas. Y esto nos devuelve a la pregunta final. ¿Cómo es posible que un sistema con unas raíces tan antiguas siga siendo relevante? Pues la respuesta está en su propia arquitectura. Un fundamento divino que no cambia y un sistema de interpretación humana súper robusto que le permite ser, tanto hoy como ayer, un sistema jurídico